Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias al Señor estamos llegando ya al término del capítulo 14. El día de hoy estaremos meditando en los versículos del 28 al 31 y dice la palabra del Señor así: ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amado Dios, gracias una vez más, Señor. Gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias porque tu misericordia se ha renovado para con nosotros en esta mañana, Señor. Te rogamos una vez más que nos hables. Y Padre, aquello que nos hables, ayúdanos a traducirlo en nuestras vidas prácticas, cotidianas, bendito Señor. Te rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. He titulado entonces la reflexión de esta mañana: amemos con hechos y no de palabras solamente. El versículo 28 dice el Señor Jesús: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Recalca el Señor Jesús a sus discípulos que Él se ausentaría físicamente, pero que regresaría a ellos en la persona del Espíritu Santo. También dice que deberían regocijarse porque Él va al Padre y que el Padre mayor es que Él. Con esto no quiere decir que Jesús sea inferior al Padre, sino más bien se está refiriendo a las limitaciones propias de su encarnación. Como ser humano, el Señor Jesús no tenía pecado, pero sí tenía limitaciones. Por ejemplo, Él sentía hambre, sentía sed, se cansaba, tenía sueño, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice que deben regocijarse ahora que Él iba al Padre. ¿Pero qué significa que iba al Padre? Significa que sería glorificado y no estaría limitado por nada. Las limitaciones que tenía propias de su humanidad ya no iban a estar presentes. Solo para mencionar, después de su resurrección, Él se aparece en medio de sus discípulos sin necesidad que se le abra la puerta para ingresar. Simplemente apareció en medio de ellos. Se apareció también a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, que después de su resurrección y glorificación, el Señor Jesús no está limitado por absolutamente nada. Y por eso es que debiéramos gozarnos también nosotros, porque Él está contigo, conmigo, en su totalidad y está en todo el universo, llenándolo todo. Él está ahora en todas partes, el Señor Jesús. El versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Muchas cosas el Señor Jesús les anticipó a sus discípulos antes de que sucedan. Y todo se cumplió como Él lo declaró al pie de la letra. Por ejemplo, le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces y así sucedió. Le habló de su crucifixión, de su resurrección, de que enviaría al Espíritu Santo y todo esto se cumplió de manera precisa. De manera que los discípulos aumenten su confianza en la palabra de Cristo. Y de la misma manera, nosotros, amados hermanos,
debemos tener confianza absoluta en la palabra de Cristo, porque todo lo que su palabra dice es verdad. En Él no hay mentira, no hay engaño. Él dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es cierto. También dice segunda de Pedro, versículos 19 del capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amados hermanos, si hay algo que desconocemos, si hay algo que no estamos seguros de que sea correcto o incorrecto, vayamos a la palabra del Señor. Vayamos a la palabra del Señor. Y aquello que encontremos en la palabra del Señor, hagamos, porque lo que encontramos en la palabra de Dios, eso es verdad, eso es bueno y eso es lo que nos conviene. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice de la manera siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el versículo 30, el Señor Jesús dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pues sí, estaba muy cerca la hora de la muerte del Señor Jesús. Sin embargo, dice que Satanás, el príncipe de este mundo, intentaría retenerlo y truncar el plan eterno de Dios de salvar a la humanidad por medio de su muerte y resurrección. Sin embargo, era imposible para Satanás retener a Jesús, truncar este plan, porque la única manera de truncar este plan eterno era si encontraba pecado en Jesús. Pero tal cosa es imposible, porque el Señor Jesús es santo, es puro, es justo. En Él no hay pecado. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 24 dice: a este, hablando del Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No había forma entonces, no existe manera de truncar el plan eterno y perfecto de Dios, de salvar a la humanidad por medio del sacrificio santo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 31. Dice el Señor Jesús: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí, dice el Señor Jesús. En este versículo 31, el Señor Jesús dice que Él ha dado testimonio de que ama al Padre. Y este testimonio consiste en que Él ha hecho todo lo que el Padre le mandó que haga. En otras palabras, el Señor Jesús muestra su amor por medio de la obediencia. De la misma manera, usted y yo, amados hermanos, todos los creyentes en la tierra,
debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús, de ser obedientes a Dios. La única manera visible de mostrar que realmente amamos a Dios es por medio de la obediencia. Mateo capítulo 7, 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vida rendida en obediencia a Dios y su palabra son la evidencia de que realmente el ser humano o la persona ama a Dios. Que el Señor nos ayude a vivir una vida obediente a Dios. Que sea difícil, probablemente que sí, y claro que sí. Pero recuerda, el Señor Jesús no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos capacita para vivir una vida de obediencia a Dios si realmente le amamos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este capítulo 14, preciosa palabra tuya, Señor. Tan preciosa como cualquier otra porción de las Escrituras, la palabra tuya, Señor. Gracias por hablarnos. Ayúdanos a vivir en obediencia a ti, oh Dios. Es cierto que hay batallas, circunstancias, dificultades, oh Dios, que se levantan en nuestra vida, pero ayúdanos a confiar en ti. Tú dijiste, Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti, porque tú has vencido al mundo. Gracias, Cristo. Te alabamos y te adoramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, reciban un abrazo. Que este fin de semana el Señor, con su gracia, su amor y su diestra de justicia, sea sosteniéndonos, y no se olvide estar atento en la semana siguiente para seguir con los devocionales matutinos. Dios le bendiga.